mira, muchísimas cosas están cambiando y yo quisiera, si me lo permites, rectificar un poquito porque la visión esa del 2019 también hizo énfasis en cosas, digamos, negativas, pero olvidó cosas importantes. Por ejemplo, el 2019 fue un año de organización, fue un año de lucha y fue un año de construcción de capacidades. Se lograron avances sumamente importantes, como por ejemplo el hecho de que a nivel mundial ya está claramente establecido que el señor Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia de la República. Nadie duda en eso, inclusive aquellos países que no reconocen a Guaidó le exigen a Maduro que haga elecciones libres, lo cual es una forma también de desconocerlo. Se logró la recuperación de activos importantes de la República, como por ejemplo PDVSA Holding, Citgo, Monómeros en Colombia, depósitos del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha preservado estos activos de la corrupción del régimen, se ha preservado para el pueblo venezolano, que es el verdadero dueño de esos activos. Y además se ha logrado una medida especial de protección del Departamento del Tesoro norteamericano contra posibles embargos de esos activos. Finalmente yo diría, para no llevarnos todo el programa hablando del 2019, que fue el año cuando se recuperó nuevamente la esperanza. Fue ese año. Y sí es cierto que al final terminó un poco triste, pues fíjese de la forma como empezó. En el 2020, en primer lugar, en apenas mes y medio del 2020, derrotamos la Operación Alacrán. Reelegimos a Juan Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Eso fue el 5 de enero. El 7 de enero, en el secuestrado Palacio Legislativo, juramentamos a Juan Guaidó como presidente encargado de la República nuevamente. Instalamos las comisiones legislativas en el también secuestrado edificio administrativo José María Vargas en la esquina de Pajaritos. Logró Juan Guaidó, en contra de la prohibición de salida del régimen, salir a una gira internacional que lo llevó a 9 países, a saber Colombia, Bélgica, Suiza, Inglaterra, España, Alemania, Francia, Canadá y Estados Unidos. Se reunió con los principales líderes de todos esos países, con representantes de la Unión Europea, con el Foro Internacional Económico en Davos. Fue recibido con honores en el discurso de la Unión en el Congreso de los Estados Unidos y aplaudido de pies por todos los congresistas. De manera que este año, 2020, ha iniciado con un dinamismo enorme que no hubiese sido posible si no hubiésemos hecho todo lo que se hizo en ese 2019. De manera que el balance final del 2019 es sumamente positivo. Claro, hoy van a justamente hablar, es uno de los puntos en la sesión de la Asamblea Nacional, el proyecto de acuerdo de respaldo a las acciones tomadas por la comunidad internacional en aras al restablecimiento de la democracia en Venezuela tras la gira del presidente encargado Juan Guaidó, la gira internacional. Ahora, él el sábado hizo un balance de lo logrado, lo alcanzado en esta gira internacional. La pregunta es cómo se articula eso en Venezuela, diputado, porque usted ha dicho, bueno, sí, logramos juramentar a Juan Guaidó luego de la operación Alacrán, tomar el Palacio Federal Legislativo, pero lo cierto es que hoy no pueden sesionar en el Palacio Federal Legislativo, lo cierto es que también la sede administrativa de Pajarito está tomada y cada comisión, según nos ha indicado usted mismo, tiene que reunirse en algunos puntos donde se establezca fuera de su sede natural. Y la gran pregunta que se hace al ciudadano de a pie es cómo se articula todo esto, todos estos puntos, 8 puntos que esgrimió Guaidó el sábado en Venezuela, dentro de Venezuela, para sortear la crisis, para salir de la crisis actual, diputado. Ok, en primer lugar hay que recordar y ratificar que la Asamblea Nacional no es el Palacio Legislativo. La Asamblea Nacional es los diputados que fuimos electos para formarla. Y donde nos reunamos los diputados, allí es la Asamblea Nacional. Así sea bajo una mata de mango en la Plaza Bolívar de Achagua. Allí estaría funcionando, de ser así, la Asamblea Nacional. ¿Cómo se articula todo esto? Hay que recordar perfectamente que no estamos en democracia, estamos en una dictadura que permite pequeñas libertades, como por ejemplo que nosotros podamos estar conversando sobre ella acá, libremente, entre comillas, porque siempre está la amenaza del cierre del canal, de la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado, etc. Pero, ¿cómo se articula esto?
Bueno, lo esencial que planteó dentro de los muchos puntos que conversó Guaidó con todos estos funcionarios a nivel mundial es el apoyo a unas elecciones libres. Es decir, el apoyo a la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Y cómo se recupera la democracia en cualquier parte del mundo? Preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Esos son elecciones, pero esas elecciones tienen que ser libres. Se logró entonces un apoyo masivo. ¿Cómo se logra que ese apoyo se convierta en una realidad? Bueno, se está incrementando la aplicación de medidas y de sanciones. Ojo, no al pueblo venezolano, ni siquiera a la nación venezolana, a los corruptos del régimen, a los jerarcas del régimen y a sus cómplices. Son sanciones individuales dirigidas a evitar que la corrupción siga manteniendo en el poder a este grupo de delincuentes, porque eso es lo que verdaderamente ellos buscan, permanecer en el poder para seguir enriqueciéndose a costa del hambre de 30 millones de venezolanos. ¿Usted cree que las sanciones que se han impuesto hasta ahora y esas que vendrían, según ha dicho Guaidó, tengan resultado, den ese resultado que usted está señalando, ir a un proceso electoral? Fíjate tú, no es lo mismo el régimen hace 5 años que hoy, cuando, por ejemplo, un Tarek El Aissami tiene una orden de captura internacional y con una recompensa de 10 millones de dólares. Eso significa que este señor ha visto totalmente mermada su capacidad de acción. Y en mi opinión, y esa también fue una de los logros de la gira de Guaidó, el incremento de las sanciones judiciales y policiales. Eso hay que seguirlo aplicando a todos y cada uno de los jerarcas del régimen, porque también dentro de los avances que hizo el presidente encargado, se dio más detalles sobre la vinculación del Estado venezolano con el terrorismo internacional, con el narcotráfico, con la violación de derechos humanos, con el lavado de dinero y con la corrupción, de manera que hay más avances. Además, se fortaleció el apoyo al juicio que ya se está haciendo en la Corte Penal Internacional contra el señor Nicolás Maduro. De manera que los mecanismos de la diplomacia internacional son lentos, no son los mismos tiempos que la crisis venezolana, que el hambre y la muerte por desidia que padecemos los venezolanos, pero se está avanzando y a pasos agigantados. Lo otro es, pues, seguir soñando con fantasías y soluciones traídas por la violencia, por la fuerza de las armas, en la cual ningún venezolano consciente debería fomentar. En eso tenemos que estar claros y ser muy responsables. Nosotros tenemos que generar expectativas en base a nuestras capacidades reales.